¿No me escuchás? Bien. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Norma Ríos, soy de la empresa Electromedic y hoy vamos a tener el gusto de tener una invitada que es la licenciada Maite Holguín. Ella es licenciada en Kinesiología y Fisiatría, especialista en cuidados respiratorios del paciente crítico pediátrico por la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, coordinadora del Servicio de Kinesiología Pediátrica de la Clínica Zavala de Swiss Medical Group de Cava, y es directora del Grupo de Trabajo de Kinesiología Pediátrica de la Sociedad Argentina de Kinesiología Cardiorrespiratoria, SAKICARI. Bienvenida, muchas gracias. Y ella va a dar el tema tratamiento de la hipoxemia pediátrica, un tema tan importante y para los que no hacemos pediatría, bueno, es una cosa que nos genera mucho miedo, ¿no? Bueno, Muchísimas gracias, Maite, por aceptar la invitación. A todos les quiero decir que esta charla se va a subir al sitio, el canal de YouTube de la empresa Electromedic a partir de mañana. Ustedes pueden ver este y los 20 charlas que hubieron previas. Cualquier duda que tengan durante la charla, les pedimos que las comuniquen a través del chat, y al finalizar la charla, Maite estará respondiendo sus preguntas. Así que, Maite, bienvenida, muchísimas gracias, y cualquier necesidad que tenga, estoy a tu servicio. bueno, muchas gracias a ustedes por haberme invitado a Electromedic, bueno, a SAKICARI, que es mi sociedad. Gracias a todos por estar del otro lado, escuchándome. Ojalá aprendamos todos algo nuevo hoy, y como bien dijo Norma, cualquier duda la van poniendo en el chat y cuando terminamos respondemos. Igualmente en la presentación van a ver mi mail para que lo tengan a mano, y si alguien tiene alguna duda que no surgió en el momento y después de ver la clase surgió, lo puedan hacer. Voy a compartir pantalla. Esperen que voy a cerrar esto porque si no me queda... A ver ahí. ¿Se ve bien? Sí. Ups, se me adelantó. Bueno, en realidad vamos a hablar de la hipoxemia, ¿sí? Y de la forma de tratarlo con la oxigenoterapia convencional. Acá abajo pueden ver mi mail, que es maite.holguin.ciancio@gmail.com, para los que estén interesados en escribirme o hacerme alguna pregunta, no tengan ninguna duda, me pueden escribir. Me voy a sacar la cámara porque no tengo buena señal, así que esperen que me quiero, a ver si puedo, no soy muy ducha en esto. Ahí está, ahí voy. Bueno, como definición de la oxigenoterapia, se define como el aporte artificial de oxígeno en el aire inspirado, y se considera la terapia más utilizada en los cuidados respiratorios pediátricos. Debe considerarse como un fármaco, con lo cual debemos tener una indicación precisa, ¿sí?, de la oxigenoterapia, saber qué dosis le estamos administrando al paciente y un adecuado monitoreo. Algo para mencionar es que 6 millones de niños mueren por enfermedades prevenibles o fáciles de tratar, como es la neumonía, que es la causa más prevalente de muerte en menores de 5 años. Es el 18% de esos 6 millones de niños que mueren, ¿sí?, de neumonía, que es una enfermedad tratable, y la causante, ¿sí?, de la hipoxemia, que muchas veces llega al paro cardiorrespiratorio en niños, ¿sí? Entonces decimos que en esto de tratar la hipoxemia, el oxígeno muchas veces es la droga de elección, ¿sí? Entonces tengo que tener criterios y cuidados a la hora de implementarla. ¿En qué situaciones utilizamos la oxigenoterapia? Bueno, en pacientes críticos para evitar o tratar la hipoxemia, o en pacientes crónicos para prevenir la hipertensión pulmonar, mejorar el desarrollo neurológico, mejorar el crecimiento pulmonar y somático, todo lo que vemos en nuestra pantalla, ¿sí? Entonces, volvemos a decir
que la droga de elección para el tratamiento de la hipoxemia muchas veces es el oxígeno, ¿sí? Y vuelvo a repetir, es una droga. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de implementarla, ¿sí? Acá hablamos del paciente crónico y decimos que muchas veces en el paciente crónico la saturación de oxígeno baja, entonces nosotros le colocamos el oxígeno y debemos tener control, ¿sí?, de porque muchas veces se lo colocamos con este afán de ayudar al paciente y tal vez el paciente crónico satura entre 88 y 90 y nosotros le colocamos el oxígeno y no tenemos el control de, bueno, a ver cuánto satura en su casa, cuánto debe saturar ese paciente, ¿sí? Hablamos de mejora del desarrollo neurológico, porque muchas veces en las alteraciones en el neurodesarrollo, el oxígeno, cuando está menor, o sea, la saturación es por debajo del 85%, los efectos en la esfera cognitiva son irreversibles, ¿sí? Entonces, la oxigenoterapia va de la mano de un buen monitoreo, ¿sí? A veces, esto de que el paciente sature menos de 90%, corre algún riesgo de la apnea del sueño, muerte súbita, y la alteración de la calidad del sueño. Entonces, también tenemos que monitorear esta droga, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo, ¿sí?, de la saturación cuando tenemos un paciente que está con hipoxemia y le colocamos el oxígeno? Bueno, en el paciente crónico es de 93 a 97, ¿sí? En la saturación objetivo. Cuando yo le coloco oxígeno suplementario, busco que ese paciente que está teniendo hipoxemia sature entre 93 y 97. Y en el paciente crítico, ¿cuál va a ser nuestra saturación objetiva? La misma, del 93% al 97%. No sé si ya deben haber escuchado muchas veces que el 97 es el nuevo 100 en nuestras terapias. Por eso es muy importante que nos llevemos esto en la cabeza, que la saturación objetivo es de 93 a 97, no más de 97. Cuando el paciente satura más del 97 perdemos la objetividad y no sabemos si está con hiperoxia, con hipoxia, o sea, hipóxico no va a estar porque está saturando más de 93, pero no sabemos si va a estar con hiperoxia, que también es tan crítica como la hipoxemia, ¿sí? Entonces, como repetí, y esto lo vamos a repetir varias veces en la clase, el 97% de saturación es el nuevo 100%. Así que por favor, esta filmina no se lo olviden nunca porque es lo que estamos buscando en todas las terapias, ¿sí? Que el paciente que está con oxígeno suplementario no sature más del 97%, porque si no perdemos la objetividad. Bueno, vamos a hablar un poquito de los efectos fisiológicos y las complicaciones y potenciales peligros de esta droga que es el oxígeno, ¿sí?, en un paciente con hipoxemia. Vamos a ver cuáles son las características físicas, cómo revertimos la hipoxia permisiva, la duración de la hipoxia, la toxicidad. Bueno, vamos a hablar un poquito de todas estos puntos que me parecen súper importantes a la hora de tener un paciente hipoxémico al cual vamos a aplicar oxigenoterapia. Bueno, las características del oxígeno: es un gas seco que necesita humidificación y calor, ¿sí? Siempre que tengamos puesto oxígeno tenemos que pensar que ese gas seco va directamente al sistema respiratorio del paciente, ¿sí? Entonces debemos humidificarla para mantener la función ciliar adecuada, para prevenir la descamación epitelial, para prevenir la deshidratación y el aumento de la viscosidad de las secreciones, ¿sí? Si nosotros tenemos un paciente con oxígeno al cual no se lo estamos humidificando de forma correcta, corremos el riesgo de que esas narinas se deshidraten y que la viscosidad de las secreciones se ponga redundantemente más viscosa y sea más difícil de manejar para el paciente. Y también minimizamos las atelectasias y las traqueitis por la pérdida del calor del oxígeno. Entonces, debemos humidificar un flujo, hablamos de flujos apropiados, ¿sí?
Nuestras narinas tienen la facilidad de humidificar hasta 4 litros por minuto, ¿sí? Entonces pensamos que si tiene una canulita no es de necesidad básica la humidificación, pero cuando pasamos a otro dispositivo de oxigenoterapia, debemos humidificar ese oxígeno que es un gas seco, ¿sí? Entonces decimos que la humidificación inadecuada puede contribuir a la sepsis estafilocócica debido al secado y agrietamiento de las mucosas. O sea, ese es nuestro gran miedo al colocar oxigenoterapia y no humidificarlo de forma correcta. Bueno, seguimos. Si voy muy rápido, por favor, me paran, ¿sí? Entonces decimos que revertir la hipoxemia para llevar a una normoxia. ¿Qué sería la normoxia, no? Bueno, las respuestas individuales de la oxigenoterapia varían en gran medida dependiendo de la causa particular y el grado de discapacidad que está sufriendo ese paciente. ¿Cómo llevo la normoxia? Bueno, depende de la causa, como bien dice acá, para saber si el oxígeno la mejora o no. Si nosotros tenemos una hipoxemia causada por una reducción de la FiO2, bueno, el oxígeno va a resolver esta hipoxia. ¿Qué pasa si tenemos una hipoxemia causada por un shunt cardíaco? Y bueno, ahí el oxígeno, aunque yo le ponga 10 litros de oxígeno y el paciente está teniendo un shunt cardíaco, no va a revertir la hipoxia oxígeno y va a requerir otra terapia un poco más avanzada, ¿sí? Bueno, hablamos de la hipoxia permisiva. La hipoxia permisiva habla de estrategias de saturación objetivo de 90% para lactantes con bronquiolitis. Este es un estudio que se realizó para la Pediatrics en el 2006, donde hablan de la hipoxia permisiva como el manejo menos invasivo y menos agresivo para la hipoxemia, ¿sí? Propuesta como segura en enfermedades en las que la progresión del curso es predecible, así como la bronquiolitis, donde yo sé que esa hipoxia es leve y no vamos a llegar a tener a un paciente con una SDRA, donde yo voy a tener una hipoxia permisiva porque no lo voy a poder sostener en el tiempo a un paciente que requiere de oxígeno. ¿Sí? Esto va más, la hipoxia permisiva habla de no invadir con oxígeno y generar radicales libres en el paciente que no está requiriendo oxígeno, y los radicales libres perjudican, ¿sí? al sistema, a todo el organismo del paciente. Este es otro, acá abajo tenemos otro estudio que se realizó un doble ciego, también que habla un poco de lo mismo, de la saturación objetivo entre 90 y 94, pero bueno, faltan más estudios, y son 2 estudios muy pequeños, ¿sí? En pacientes pediátricos es muy difícil a veces realizar estos estudios, ¿sí? por la gravedad o por lo que puede llevar a, después de no, por ejemplo, del paciente que no requiere oxígeno y tal vez lo necesitaba. Bueno, es bastante complejo, pero sí se necesitan más estudios para poder decir que la hipoxia permisiva en pacientes pediátricos es beneficiosa. Bueno, acá hablamos de, estos son estudios que se hicieron en pacientes críticos, ¿sí? De la hipoxia permisiva. También sugieren que a los niños críticamente enfermos en ventilación mecánica proporcionarles un nivel de suministro de oxígeno adecuado para evitar la hipoxia mientras se minimiza el efecto perjudicial tóxico del oxígeno. Este estudio lo que habla es de que, bueno, ya que le estamos invadiendo el sistema respiratorio con una presión positiva que no es fisiológica a los pulmones de este niño, entonces permitirnos una saturación de 82, 88 para no generar más tóxicos con el oxígeno, pero bueno, la Cochrane no pudo confirmar ni refutar los beneficios de la hipoxemia permisiva en pacientes críticos porque es un estudio también bastante pequeño. Bueno, la duración de la hipoxemia
no se sabe bien cuándo, en realidad uno nunca sabe cuándo empezó el paciente, sí en los pacientes críticos, que los tengo internados y que los tengo monitorizados, pero cuando el paciente llega a la guardia, uno nunca sabe cuándo empezó, ¿sí? La hipoxemia. Entonces, una vez que se identifica la hipoxemia, a menudo queremos devolver al paciente la normoxia. Si la hipoxemia es repentina, como en pacientes críticos también, tal vez este podría ser el curso de acción apropiada, o sea, colocarle el oxígeno. Sin embargo, en pacientes con enfermedades críticas o una dependencia a la concentración de oxígeno alta, para mantener la normoxia puede inadvertidamente causar daño o impedir una respuesta adaptativa, ¿sí? Esto habla de lo que mencioné antes, ¿sí? De los daños irreversibles por radicales libres cuando el paciente no requiere tal vez esta cantidad de oxígeno que yo le estoy administrando y lo termino perjudicando, ¿sí? Entonces hay que, este es un estudio que hizo Marini en la Critical Care Medicine en el 2013, donde dividen la duración de la hipoxemia en 6 horas, de 6 horas a 7 días, menos de 90 días y mayor de 90 días, para poder decir si el oxígeno está siendo beneficioso o si lo estoy perjudicando, ¿sí? Bueno, seguimos. En cuanto a la toxicidad del oxígeno, esto se correlaciona con el tiempo de aplicación, ¿sí? de una aplicación prolongada. Si yo le aplico al paciente una FIO2 de más del 50%, esto va a presentar un riesgo significativo de atelectasia por absorción, ¿sí? En este estudio, Kaczmarek dividió el tiempo de aplicación para conocer el impacto de una FIO2 por arriba de 0,50 y lo dividió de 0 a 12 horas, de 12 a 30, de 30 a 72 y de más de 72 horas. Y estos son todos los impactos y las a veces irreversibilidades que implica colocarle a un paciente oxígeno, por ejemplo, de 30 a 72 horas, le estoy causando un engrosamiento de la membrana alveolo-capilar con una probable dificultad de difusión. Entonces, hay que tener en cuenta la cantidad, el tiempo de oxígeno que le estoy aplicando y cuál es la saturación objetivo, ¿sí? Para no provocar daños irreversibles. Entonces, hablamos del estrés oxidativo, que, bueno, el estrés oxidativo se define como un desequilibrio entre las fuerzas pro y antioxidantes en el cuerpo. ¿Sí? Los prooxidantes, incluyendo los radicales de oxígeno o especies reactivos de oxígeno, conocidos como ROS, que pueden ser citotóxicas debido a su capacidad de alterar componentes y funciones celulares, ¿sí? Los ROS son generados por el medio ambiente y como resultado de la respiración y el metabolismo mitocondrial normal, también durante la fase de reperfusión de la lesión de tejido hipóxico, están asociados a la infección y a la inflamación. Entonces, cuando yo le coloco oxígeno al paciente, estoy aumentando estos prooxidantes, con lo cual estoy generando más radicales libres y estoy generando una inflamación, ¿sí? El oxígeno es tóxico porque produce especies reactivos de oxígeno, por lo tanto la administración de oxígeno aumenta el estrés oxidativo, ¿sí? Hablamos un poco del estrés oxidativo neo, ¿sí? Como decíamos, los antioxidantes no enzimáticos comienzan a cruzar de la placenta de la placenta a fines de gestación e incluyen vitaminas A, C y E y ubiconina. Los bebés prematuros corren el riesgo porque nacen sin estas vitaminas y no tienen la barrera de defensa y cuando le colocamos el oxígeno
aumenta el estrés oxidativo. Entonces, al colocarle el oxígeno al paciente, nos ocurre mucho en neo que vienen con, bueno, por ejemplo, la retinoculopatía del prematuro por el oxígeno, la hipertensión pulmonar. Sí, son muchos los peligros que corremos al ponerle oxígeno a un bebé que no tiene la capacidad de generar la defensa, o sea, no tiene esas vitaminas, con lo cual el oxígeno va a aumentar esos radicales libres y va a generar más estrés oxidativo. Entonces, niveles de FiO2 de 0,25 a 0,5 pueden hacer tanto daño en pacientes con sistemas antioxidantes deteriorados o estresados, como por ejemplo el prematuro, el neonato y el desnutrido. Bueno, la hiperoxia de la que ya mencioné antes, que es cuando el paciente sufre por tener concentraciones altas de O2, que no suele pasar, y nosotros al no tener documentado o al no tener monitoreado al paciente correctamente, no sabemos si el paciente está sufriendo o no, y nos ocurre en muchos casos que la hiperoxia ocurre en nuestros servicios porque como dice acá, la hiperoxia ha sido definida como el uso de oxigenoterapia para crear una PO2 mayor de lo normal. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con una cánula de oxígeno y saturando 100%, entonces ahí no sabemos si el paciente está con una PO2 arterial de 80, de 100 o de 150. Entonces, puede estar sufriendo hiperoxia, que también genera traumas y genera tal vez problemas irreversibles en el paciente, adaptaciones, ¿sí? Que no buscamos al colocarle oxígeno. Entonces, el uso indiscriminado de altas concentraciones de oxígeno tampoco, o sea, es perjudicial para el paciente, que a veces nos ocurre mucho en la guardia, el paciente llega con un dolor de tórax y bueno, le colocamos oxígeno, o en pediatría los trastornos cianóticos con hipoxemia crónica que requieren, por ejemplo, cirugía de tórax y nosotros le colocamos oxígeno y son expuestos a altas concentraciones de oxígeno. Bueno, esos daños siguen perjudicando a los órganos y puede generar también problemas en el miocardio, ¿sí? Bueno, entonces la hipoxia, como decíamos bien antes, es la disminución del oxígeno tisular, tensión de oxígeno dentro de la mitocondria inadecuada para mantener el metabolismo aeróbico. Las causas de la hipoxia pueden ser circulatorias, pueden ser anémicas, puede ser citotóxica y puede ser hipoxemia, ¿sí? Como muchos de nuestros pacientes que llegan hipoxémicos a la guardia y generan hipoxia, falta de oxígeno tisular, ¿sí? Pero, ahí va. Uy. Bueno, la hipoxemia arterial, ¿sí? Como todos lo debemos saber, pero a modo de recordatorio, de repaso, es el paciente con menos de 80 milímetros de mercurio en sangre arterial, y la podemos estratificar en leve, cuando el paciente está de 70 a 80, moderada de 60 a 70, y severa de 45 a 60, y muy severa, por supuesto, menor a 45. Una insuficiencia respiratoria llega a veces a la guardia saturando 90% y tiene entre 60 y 70 milímetros de mercurio de PO2 en arteria. Causas de la hipoxemia, como nombramos antes: hipoventilación alveolar, desequilibrio BQ, alteración en la difusión y un incremento en el shunt, que, como mencionamos antes, muchas de estas causas con la oxigenoterapia convencional no la logramos revertir, ¿sí? No es un beneficio para estos pacientes colocarle oxígeno en algunos casos. Entonces, hablamos un poco de la oxigenoterapia convencional,
La definimos como cualquiera, digamos, sea el sistema que elijamos para brindarle oxígeno al paciente, y como todos sabemos, debemos contar con una fuente de oxígeno, un medidor de flujo y humidificación para cuando pasamos los 4 litros por minuto de oxígeno administrado al paciente. Las fuentes de oxígeno más conocidas, ¿sí? Estos son los tubos de oxígeno que contamos muchas veces en nuestros pacientes en domicilio o en el servicio para traslados. Los tubos de oxígeno son independientes de la energía eléctrica, tienen poca autonomía, o sea, dependiendo de los requerimientos de oxígeno del paciente y de la capacidad del tubo, requieren renovación frecuente porque al tener poca autonomía debemos tenerlos cargados. Pueden producirse accidentes por la alta presión a la que sale el gas o por el peso de los tubos. Muchas veces, más allá de que existen los tubos de mochila para los pacientes crónicos que se movilizan con el oxígeno, también contamos con tubos de oxígeno de más de 30 kilos, entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Los concentradores de oxígeno, que son estos que podemos ver acá, son fuentes permanentes de oxígeno, fáciles de utilizar y de movilizar, no es necesario el recambio del tubo porque no tiene tubo de oxígeno, depende de la corriente eléctrica, la FiO2 es menor cuanto mayor es el flujo, ¿sí? Eso depende mucho de la necesidad del paciente, de qué flujo requiere el paciente, y requiere mantenimiento técnico y cambios de filtro, que son los que filtran el oxígeno ambiental, ¿sí? Son muy comunes de ver en domicilio para pacientes que son oxígeno dependientes y cuentan con ellos en sus domicilios, ¿sí? Y el oxígeno líquido, que no es muy común de ver, no requiere cambios frecuentes, es útil para pacientes con requerimientos de altos flujos de oxígeno, está indicado para quienes pueden deambular, ¿sí? No es para cualquier paciente, necesitan de llenado de la fuente fija por un distribuidor acreditado, no lo puede hacer cualquiera. El oxígeno se evapora cuando la fuente de oxígeno no funciona correctamente, con lo cual debemos contar de un service y un mantenimiento de estos equipamientos. Tiene un costo elevado y puede producir quemaduras por frío si el sistema tiene pérdidas, entonces es bastante sensible, ¿sí? Bueno, en cuanto a los sistemas de administración de oxígeno, tenemos los de bajo flujo y los de alto flujo. Los de bajo flujo aportan una cantidad de gas menor que la que el paciente demanda, y la FiO2 es desconocida, ¿sí? Dado que depende del flujo de oxígeno suministrado y del tamaño del reservorio anatómico o mecánico y del patrón respiratorio del paciente. Si cuando nosotros le colocamos tal vez una cánula nasal, conocemos, o sea, nosotros le colocamos 2 litros por minuto, pero la FiO2 va a depender del flujo, del tamaño de la cánula, del tamaño de la nariz del paciente y del patrón respiratorio que tenga ese paciente. En los sistemas de alto flujo de oxígeno, proporcionan la totalidad del aire inspirado, el flujo de gas excede la demanda ventilatoria del paciente y entrega una FiO2 constante y conocida independientemente del patrón respiratorio, ¿sí? De los sistemas de bajo flujo conocemos la cánula nasal, que podemos colocarle entre 0,5 a 3 litros por minuto en neo, vienen tamaño neo, pediátrica y adulto, vienen en diferentes tamaños, como acabo de decir, y la FiO2 entregada aproximada es entre 24% y el 40%, ¿sí? Cuando veo que el paciente requiere más de 3 litros por minuto de oxígeno, entonces debo pensar en otro dispositivo, como la máscara simple, ¿sí? Estas máscaras las vemos muy seguido porque a veces el paciente no tolera la cánula, entonces le colocamos una mascarita simple de oxígeno que tolera flujos mayores a 5 litros, pero no más de 7, 6 litros, y la FiO2 también es aproximada entre 35 y 50%, entre 35 y 50% de
FiO2 entregada aproximada. Pero bueno, la verdad es que si pensamos en colocarle una máscara simple, yo optaría por colocarle tal vez una de Venturi, que conocemos la FiO2, ¿verdad? Después tenemos las máscaras con reservorio, sin válvula de reinhalación. Acá vemos, no sé si se ve mi cursor, pero que no tiene la valvulita, ¿sí? Es reinhalación parcial. Podemos colocar entre 6 a 10 litros por minuto y la FiO2 entregada es entre el 40 y 70%. Después tenemos las máscaras de reservorio con válvula de reinhalación, donde, bueno, no se genera una reinhalación, el flujo debe estar siempre por arriba de 10 litros por minuto, entre 10 y 15, y la FiO2 entregada está entre el 60 y el 80% aproximadamente. Acá las flechitas muestran cuál es la válvula de reinhalación, que en esta no la vemos, en esta sí cuenta con la válvula de reinhalación para generar el reservorio, ¿sí? Después, bueno, sistemas de alto flujo, conocemos la máscara de Venturi, que es la más utilizada en nuestros servicios, entrega una FiO2 conocida, dependiendo del conector que le coloquemos. Estos son algunos ejemplos, porque vienen muchísimos tipos de máscaras de Venturi, que entregan desde el 24% al 50%, y tiene que ver con el Venturi que se genere en el dispositivo que le estamos colocando. Bueno, vamos a pasar a la última parte de lo que es la terapia de oxígeno convencional en pacientes con hipoxemia, y es una parte bastante interesante que a veces no tenemos mucho en cuenta, que es el monitoreo, ¿sí? ¿Cómo monitoreamos el oxígeno que le estamos colocando al paciente? Bueno, en general, en las salas de internación general y más que nada en las terapias intensivas, contamos con oximetría de pulso, ¿sí? Para conocer la saturación de oxígeno en sangre, que se correlaciona bien con lo que es la PaO2. Cuando tenemos un paciente que tiene una saturación de oxígeno por abajo del 90%, decimos que estamos con una hipoxemia moderada, severa, porque corremos el peligro de que esa PO2 siga bajando y causen desaturaciones importantes, ¿sí? Entonces, la saturación de oxígeno se correlaciona muy bien con la PO2, como vemos en este cuadrito. Decimos que cuando el paciente satura entre 95 y 96, estamos hablando de una PO2 de 80, y entre 99 y 100 vemos que puede llegar a tener entre 95 y 650 de PO2, con lo cual hablamos de hiperoxia. Por eso repetimos, en nuestras unidades debemos tener una saturación objetivo de entre 93 y 97%, siempre conociendo la patología del paciente y si tiene alguna patología preexistente, y hablamos de que el 97% de saturación es el nuevo 100. Bueno, los oxímetros de pulso, ay, esta barra me está tapando, la voy a mover, perdón. Los oxímetros de pulso no miden la hipoxemia, ¿sí? Entonces ni la hiperoxia, con lo cual debemos tener mucho cuidado a la hora de colocar una saturación objetivo, ¿sí? Estiman, ¿sí? El oxímetro estima cuán saturado está la hemoglobina en sangre. Entonces decimos que los oxímetros no miden la PO2, y para esta razón no se puede diagnosticar directamente ni hipoxemia arterial ni hipoxemia definida como una presión parcial de oxígeno en sangre arterial menor a 60 o mayor a 120 respectivamente, ¿sí? Entonces debemos tener en cuenta que estamos estimando, ¿sí?, en una neumonía grave que
que tenemos un paciente que satura 97%, por ejemplo, entonces pensamos que la PO2 es de 90 y le ponemos una FiO2 al 100, ahí el paciente no sabemos si está saturando, perdón, si está con una PO2 menor de 60 o mayor de 90, entonces puede presentar hiperoxemia, ¿sí? Mientras sufre un deterioro significativo del intercambio gaseoso. Entonces, volvemos a decir que lo que hacen esencialmente los oxímetros es estimar la hipoxia arterial cada vez que la saturación de oxígeno cae menor al 90%, según la curva que vimos anteriormente de disociación de la oxihemoglobina, la relación bien descripta y predecible entre la saturación de hemoglobina y la PO2. Lo que decíamos anteriormente, ¿sí? Que podemos decir que si vemos un paciente que está con 90% de saturación, es un paciente que está con una PO2 de 60, con lo cual debemos tener mucho cuidado si esta saturación baja, ¿sí? Decimos entonces que la curva de oxihemoglobina y los valores de saturación de oxígeno pierden la sensibilidad y la especificidad para monitorear el intercambio de gases durante la oxigenoterapia cuando está saturando por encima del 100%. Entonces, ignorar este importante hecho puede dar lugar a graves interpretaciones erróneas del estado real del intercambio de gases. Entonces, debemos correlacionar la saturación de oxígeno, cuánta FiO2 le estoy otorgando, y que esa saturación no supere los 97%, ni disminuya ni caiga del 90%. Entonces, ¿es adecuado medir solo con PO2 y con saturación? El suministro de oxígeno está determinado por la concentración de hemoglobina en la sangre, la saturación de oxígeno, la poscarga ventricular y la circulación sanguínea. Si yo tengo alterada la poscarga, disminuye la cantidad de sangre y disminuye la saturación, ¿sí? Entonces disminuye la eficiencia de la difusión, la eficiencia de descarga del oxígeno a los tejidos. Entonces, debemos tener en cuenta que cuando estamos colocándole el oxígeno a un paciente, va a estar supeditado a todo esto, ¿sí? Bueno, la saturación de oxígeno que estamos midiendo es la introducción de la oximetría de pulso en la práctica clínica, que ha permitido una estimación simple, no invasiva y razonablemente precisa de saturación arterial de oxígeno en los pacientes que le estoy otorgando oxígeno suplementario. Es casi exclusivamente para controlar y tratar la hipoxemia. No importa el lugar o el entorno, ¿sí? Esto habla también de que uno puede colocarle la saturación, el control de saturación de oxígeno en una guardia, en una sala de internación, y si bien dijimos que no va a diagnosticar una hipoxemia, sí vamos a poder controlar la saturación de oxígeno, que no baje a niveles altamente peligrosos para que ese paciente sufra algún daño irreversible, ¿sí? ¿Cuáles son las limitaciones que tenemos para un buen monitoreo con una saturación de oxígeno? Artefactos de movimiento, ¿sí? Si el paciente se mueve, si no está bien colocado el saturómetro, tenemos esos artefactos del movimiento que nos pueden dar algún error de lectura de la saturación, pobre difusión, ¿sí? Del paciente que esté teniendo algún problema de difusión, ritmos irregulares, la luz ambiental, la pulsación venosa, que muchas veces con el movimiento del paciente que estamos tratando de saturar, el movimiento del paciente nos esté dando en realidad la saturación venosa y no la arterial.
Y el error inducido por estos movimientos puede conducir a un excesivo ajuste o innecesario del oxígeno. Entonces, debemos tener un buen monitoreo de la saturación de oxígeno que sea confiable para no administrar oxígeno de más al paciente que tal vez no lo requiera, ¿sí? También hablamos del tiempo de respuesta de estos saturómetros, que es lo que conocemos como averaging, que no deben tardar más de 3 segundos o menos en recalcular y hacer un promedio usando pulso a pulso. Estos son los saturómetros que están, digamos, autorizados por la FDA. O sea, todos conocemos gente que tiene saturómetros chinos, que nos venden muy baratos, pero que a veces es perjudicial para el paciente, ¿sí? Porque no son automáticos, porque no se ajustan a los cambios, porque tardan más de 3 segundos en mostrarnos la saturación real, porque a veces el paciente está desaturando y el saturómetro tardó en mostrarnos esa desaturación. Esto era un video, pero ahora no lo puedo hacer andar, pero estaba buenísimo, donde nos muestran que, bueno, acá tenemos dos oxímetros de pulso que son de los buenos, que están avalados por la FDA, y uno de los chinos que todos utilizamos, y que a este paciente, a esta persona, le presionan la muñeca, la arteria radial. Entonces los oxímetros de pulso, que son los que funcionan bien, no tardan más de 3 segundos en mostrar un pulso irregular y la desaturación, y el saturómetro chino tarda más de 1 minuto en mostrarnos la desaturación. Entonces es muy importante que contemos con un buen monitoreo y un buen equipamiento para poder confiar, ¿sí?, en esa saturación de oxígeno. ¿Cuáles son los valores normales de saturometría? Bueno, decimos que en los niños menores de 1 año y nacidos a término, no prematuros, la media basal oscila entre 95 y 98, ¿sí? Pacientes que no están teniendo oxigenoterapia suplementaria, ¿sí? Un 5% de estos niños presentan una saturación de oxígeno menor al 90% por un 4% del tiempo dentro de las 24 horas. Siempre decimos que cuando el paciente está en estado basal, dormido, puede saturar menos del 90%, pero obviamente no va a generar ningún daño ni va a ser peligroso cuando no sea mayor al 4% del tiempo total dentro de las 24 horas, ¿sí? A partir del año de vida, este percentil de saturación es del 98%, es, digamos, entre 96 y 97, ¿sí? El paciente va a requerir basalmente esta saturación. Y en los niños de entre 5 y 11 años, no más del 5% de los niños, del tiempo de la saturación está por debajo del 94%, mientras están despiertos. Volvemos a repetir, cuando el paciente duerme, puede saturar menos del 94%, que muchas veces nos pasa que por las noches tal vez destetamos a un paciente de la oxigenoterapia a la mañana, y por la noche el paciente duerme y satura menos de 94 o menos de 90, y ya le colocamos nuevamente el oxígeno cuando tal vez el paciente está pasando por un proceso de adaptación y no requiere, ¿sí?, de oxígeno convencional, y retrasamos la salida de este paciente de la sala de internación, retrasamos el weaning del oxígeno. Entonces hay que tener en cuenta estos datos a la hora de el destete del oxígeno en un paciente que tal vez esté basal, esté dormido y no requiera, ¿sí?, saturar más del 94%. Entonces, resumiendo, ¿sí?, un poco lo que hablamos en este rato.
No hay duda de que la oxigenoterapia es importantísimo y ha salvado muchas vidas, ¿sí? Pero tenemos que tener cuidado. Se debe considerar la administración del oxígeno de la misma manera que otras drogas y titular correctamente el oxígeno para evitar una dosificación excesiva o inadecuada, ¿sí? A ver, a todos nos sucede que el paciente tal vez llega con dificultad respiratoria y lo primero que hacemos es colocarle oxígeno. No lo saturamos previamente, no lo saturamos continuamente, en muy pocos lugares contamos con saturometría continua, entonces debemos considerar el oxígeno como una droga, que es lo que es, ¿sí? Entonces es importante la titulación para una buena dosificación del oxígeno. Mantener el oxígeno más tiempo de lo indicado puede tener efectos perjudiciales y además puede prolongar la hospitalización y aumentar el costo de la atención, que hoy por hoy se está evaluando mucho este tema de cuánto tiempo permanece internado un paciente sin tener que estarlo y sin tener que, sin requerir, ¿sí? El suministro de oxígeno suplementario, ¿sí? Entonces, debemos conocer y monitorizar esta aplicación de esta droga, una indicación precisa, una dosificación precisa, el correcto monitoreo, ¿sí? Para un monitoreo de efectividad, la oxigenoterapia, se debe conocer el aporte de oxígeno y la poscarga cardíaca del paciente, por lo que decíamos previamente, una alteración de la poscarga genera una menor cantidad de sangre, entonces estamos perjudicando peligrosamente al paciente, ¿sí? La selección del dispositivo es de vital importancia en pediatría. Como mencionábamos anteriormente, tal vez si contamos con los dispositivos, con FIO2 conocida, son de preferencia, ¿sí? Porque entonces yo le estoy administrando una FIO2 al paciente conocida, más allá de la demanda, estamos conociendo lo que le estoy administrando al paciente, ¿sí? La oxigenoterapia tiene varios efectos fisiológicos y toxicidades similares a las del adulto. Sin embargo, hay varias diferencias que si se descuidan pueden llevar a un compromiso. Como dijimos antes, la hipoxemia en el paciente pediátrico es una de las causas más comunes de paros cardiorrespiratorios que suelen llegar a causar la muerte en los pacientes, ¿sí? Entonces, ¿qué nos llevamos hoy? Como he mencionado antes, y sobre el monitoreo de la saturación, ¿cuántas veces viste en mi presentación el número 100? Bueno, en los oxímetros de tu unidad tampoco tendrías que verlo. Entonces, hubo un tiempo que en muchos lugares se colocaron carteles al lado del monitor de saturación de oxígeno, el 97% es el nuevo 100, ¿sí? La saturación objetivo que tenemos que tener en pacientes conocidos, con conocidas patologías, es de 93 a 97, no más, porque perdemos la objetividad y no sabemos si le estamos causando al paciente una hiperoxia con daños irreversibles para sus órganos. Bueno, muchas gracias por su atención. Acá vuelvo a repetir mi email para los que llegaron más tarde. Mi email es maite.holguin.ciancio@gmail.com. Si se genera alguna duda, si quieren armar algún debate o charlar un poco de lo que vimos, están invitadísimos a poder charlar y a hacerme la pregunta que quieran. No sé si Norma, ¿pudiste leer Sí, alguna ahí estamos, duda? estoy viendo algunas cosas en el chat. Y algo que, a ver, yo hago adultos, ¿sí? Terapia intensiva.
una de las cosas que a nosotros estuvimos viendo es la humidificación del oxígeno. No sé si pediatría es diferente, es decir, si bien tuvimos todo lo de alto flujo, y una de las partes de la evidencia decía que no era necesario la humidificación en estos tipos de dispositivos. No, la humidificación no es necesaria cuando el flujo que le estoy administrando al paciente es menor a 4 litros por minuto. Cuando yo le estoy suministrando más de 4 litros por minuto por un tiempo prolongado, deberíamos humidificar ese gas seco que le estoy aplicando al paciente, porque puede ser perjudicial, ¿sí? Puedo generar traqueitis, todo lo que mencioné antes. Entonces, Claro. si yo le voy a administrar, es complejo, no solemos ver humidificación en la oxigenoterapia, pero en realidad debería de ser importante, porque la capacidad corporal no está limitada a los 4 litros por minuto, ¿sí? Más de eso para el paciente puede ser perjudicial. Sí. Bárbaro. Acá tenemos en el chat al doctor Alejandro Gustavo, Sí. que no sé qué dice: la Asociación Americana de Pediatría no recomienda frente a la bronquiolitis los broncodilatadores y los corticoides, sí la kinesioterapia respiratoria y oxígeno, cuando la seriedad implica dar internación. ¿Qué opinan? No entiendo bien la pregunta, pero en la bronquiolitis, si el paciente está teniendo broncoespasmos agudos, los broncodilatadores están, digamos, no me sale la palabra, Indicados, recomendados. Están indicados para revertir esa broncoconstricción. La kinesioterapia respiratoria en el paciente con bronquiolitis no está indicada al 100%. Sí, cuando el paciente requiere tal vez de, vamos a decirle, higiene de las vías aéreas, o tiene alguna dificultad para el manejo de las secreciones, ¿sí? Pero no la kinesioterapia respiratoria convencional. Bien. El oxígeno está indicado para la hipoxemia, y la bronquiolitis cursa muchas veces con hipoxemia, con lo cual está indicado el oxígeno, sí, obviamente. Ahí Jessica pregunta, Jessica Herrera, vi que muchos médicos indican oxígeno por máscara con reservorio, ¿con humidificador? ¿Esto es así? ¿Se puede? Sí, claro, o sea, el flujo de oxígeno de la máscara con reservorio supera los 4 litros. De hecho, cuando tenemos una máscara con reservorio que tiene la válvula de reinhalación, el flujo debe estar por arriba de los 10 litros, con lo cual debería humidificarse, sí, le estamos entregando un flujo muy alto al paciente de oxígeno, sí. Bien. Jorgelina López, ¿el uso o no de broncodilatadores tiene que ver con la fisiopatología propia de los bronquios? Y ahí se me fue. De la bronquiolitis. Bronquiolitis sí. debe ser. Gracias a mi amiga, es una amiga personal, Jorgelina. Sí, claro, sí. A ver qué dice el doctor, nos responde. Porque si se sigue con los broncodilatadores, producen vasodilatación arterial en zonas poco ventiladas y así aumenta la hipoxemia. Lo que sucede, Alejandro, es que si por la fisiopatología de la bronquiolitis, si no revertís la broncoconstricción, está generando otro daño. Entonces la hipoxemia va a perdurar. Bien. Se produce bien, y en zonas y así aumentar la hipoxemia. Bien, lo mismo que comentabas recién. En algunas, vos, como decías, haces pediatría y neo. Yo, si bien no hago, bueno, por mi posición laboral, recorría los servicios y observaba que en algunas neonatologías tenían un indicador de alarma, tanto por el ROC y por todo, los niveles de oxígeno, ponían la alarma máxima en 97, como mencionabas vos, entonces estaban
Porque a Bueno, veces... eso se Sí. utiliza mucho, sí, es verdad, se utiliza mucho en Neo. Yo no trabajo en Neo, pero sí sé, por lo que decíamos antes, ¿sí? Por Ujú. el estrés oxidativo que genera el oxígeno, la terapia de oxígeno en pacientes que requieren, pero que también generan eh, perjuicios en ese paciente que pueden ser irreversibles, ¿sí? En la neo nos pasa mucho que, que vienen pacientes de la neo que tal vez requirieron altas concentraciones de oxígeno. En su mayoría son pacientes prematuros con hipertensión pulmonar, con bueno, los problemas de vista son muy comunes por esto que hablábamos del oxígeno, sí. Claro, y en la NEO tienen mucho control. Y Sí, del es más, hay 97. una campaña nacional de prevención del ROP donde se trabaja principalmente esto del oxígeno. Me parece fantástico poder compartirlo con todos los... Había gente de Salta, había otras provincias, Es que muchas veces no tienen acceso. claramente en los pacientes de NEO generan muchos problemas el oxígeno, pero los pacientes que ya no son NEOs también generan mucho eh, problema el oxígeno no monitorizado, con lo cual debemos tener un buen control de lo que le estoy suministrando porque el oxígeno es una droga y debemos conocer la dosificación y el monitoreo correcto en todos los pacientes que están requiriendo oxigenoterapia, ya sea convencional o de alto flujo, que hoy por hoy está muy utilizada en nuestros servicios, ¿sí? Entonces, eh, la recomendación uno, cuando colocamos oxigenoterapia, es monitorizarla, ¿sí? Si contamos con buenos monitores, no vamos a tener problemas. Pero sí tener en cuenta que si yo le estoy otorgando una FIO2 alta, más del 50 puede ser tóxico. Si le estoy otorgando oxígeno más de 12 horas, puede ser tóxico. Si le estoy otorgando oxígeno a un paciente que satura más de 97, puede ser tóxico. Son muchas las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de tratar a un paciente con hipoxemia con oxigenoterapia convencional, porque a veces está esto de, bueno, sí, la terapia de ARM es nociva, la BNI es complicada, bueno, el oxígeno convencional también es complicado y hay que tener en cuenta esto y tener cuidado, ¿sí? A ver, acá Mónica nos está contando, dice, trabajo en el servicio de NEO y se utiliza oxígeno humidificado y tibio, con los saturómetros con alarma de 88 a 96, siempre que la FIO2 sea mayor al 21%. Exacto, es lo que decíamos antes. Gracias, Mónica, por compartir. Julia Palacios preguntaba si, o asevera, la humidificación debe ser tibia y 95% es la alarma máximo en NEO. Gracias, como te decía, no hago NEO, vi que tenían unas alarmas, pero no recordaba, yo pensé que era 97, pero bueno, gracias por la aclaración. Hay otros mensajes, a ver si ya lo leíste. Pregunto, nosotros en terapia intensiva, Leandro Cantero, terapia intensiva, cuando extubamos a todos los pacientes le aplicamos oxígeno húmedo, tibio, aprovechando la campana del sistema de tubuladuras del respirador, armamos algo casero o le ponemos de esa manera. ¿Es recomendable? Está buenísimo, en muchos lugares se utiliza a veces nosotros le decimos el pituto, pero es el dispositivo que genera el venturi a la carcasa de humidificación del respirador. Entonces con eso se arma un sistema de humidificación para los sistemas de bajo flujo, ¿sí? Y está buenísimo porque humidificamos el oxígeno y utilizamos tal vez las tubuladuras y los dispositivos que utilizamos para las terapias de ARM, pero para humidificar. Está buenísimo, Leandro, sí. Se suele utilizar, está bueno. Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguien que quiera hacer alguna consulta? Ahí dicen gracias. No surge. Bueno, si les surge alguna duda después de ver la charla, me pueden mandar un mail, no tengo ningún problema.
respondo, ténganme paciencia, pero los respondo todos los mails. Bueno, Sí. si no hay ningún tema más, repetí el mail, dicen. Bueno, lo voy a anotar en el chat, así lo dejo anotado. Todos. Here. maite.holguin@gmail.com. Ahí está. maite.holguin.ciancio@gmail.com. Exacto. Sí. Lindo. Sí, los certificados se los mandan la administradora Electromedic una vez finalizado, o sea, en estos días, no es porque tienen que entrar a ver quiénes son los que participaron, o sea, pero quédense tranquilos que les va a llegar a su mail, que ustedes se anotaron, el certificado de la participación. Bueno, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a Electromedic que me invitaron a participar, y a todos los que estuvieron ahí escuchándome y esta horita que compartimos. Muchas gracias a todos. Gracias, Norma. Exactamente, muchísimas gracias a todos. Son 67 personas las que están, así que bueno, tuviste una gran audiencia. Muchísimas gracias a todos por estar. Gracias, Maite, por compartir tu experiencia, tu conocimiento, y nos estamos viendo el próximo lunes. También tendremos otro webinar, así que muchísimas gracias, buenas tardes, y mañana pueden ya comenzar a ver la charla y repetirla. Bueno, muchas gracias Hasta a luego. todos.